Esto que dices de la gente que usa drogas y cómo otras personas que no usan drogas pueden tener resultados más efectivos, eso yo también lo creo, o sea, eh, nunca me ha gustado a mí ni tocar borracha ni fumarme un porro antes de tocar, nunca lo he hecho, pero, yo creo que algo que es que a mí, bueno, lo que a mí me resulta más interesante es eso, que cuando estás tú creando algo, que te estás imaginando algo concreto, no nada más porque mueves el arco por aquí, por allá, y entonces sale un sonido bonito y dices, ay, wow, eso es muy interesante. Claro que eso también es parte de un proceso, ¿no? Ahora, yo creo que también el improvisador tiene un proceso. O Ujú. sea, no es como de golpe, ¿no? Así de que ya de repente un día ya sé exactamente eh, la magia de la improvisación, ¿no? Yo creo que es todo un proceso. Y, por ejemplo, en este caso, para mí, porque, bueno, claro, podría hablar de otros músicos que conozco, ¿no? Pero para mí que soy un músico que viene de este mundo de la Bergtroye, de lo que hemos hablado en mi artículo, o sea que vienes de un ¿Puedes mundo explicarlo que a los está... demás, por favor, para que los demás entiendan? Bueno, la Bergtroye es un término que se ha inventado, yo creo que desde el siglo pasado, que quiere decir que el intérprete tiene que ser fiel a la idea del compositor. Entonces, toda la música clásica está regida por ese concepto. Ese es el concepto máximo, es la jerarquía máxima de la música clásica, que en base a la educación, la pedagogía, los roles que tenemos como intérpretes, compositores, todo se mueve alrededor de eso o está regido por la Bertroya. Entonces, Bergtrole, bueno, que quiere decir Bergtrole, el trabajo de la verdad. exacto, Berg, exactamente. work, y trole, truly, ¿no? Sí, sí, Como sí, sí, sí. trabajo y verdad. Okay. Sí. Entonces, para mí, que vengo de ese mundo tan rígido, tan lleno de reglas, que uno tiene que ser, tocar como el compositor ha escrito, que todo mi cuerpo en sí se ha entrenado para tocar esa música y para hacer lo más eficiente que pueda y, por supuesto, darle musicalidad también. O sea, el mundo de la improvisación es realmente, es como una libertad. Por supuesto que, bueno, podemos discutir qué tanta libertad se tiene en la improvisación, ¿no? Pero sí es muy interesante ver que uno es capaz de hacer algo, ¿no? No nada más de moverse mecánicamente, sino de realmente estar conectado con lo que estás haciendo, ¿no? Estoy tocando, estoy improvisando, estoy escuchándome, estoy reaccionando ante lo que está pasando alrededor, tengo una idea hacia dónde la quiero llevar, o sea, es realmente una posibilidad eh, pues muy atractiva, ¿no? Para los intérpretes. Claro que no todo el mundo se atreve, o sea, músicos clásicos no se atreven a hacerlo porque les da miedo, porque dicen, ay, no, pero yo qué voy a hacer, a lo mejor este sonido está horrible, ¿cómo voy a sonar así mi contrabajo, no? Si siempre tiene que sonar bonito. Entonces, o cómo voy a hacer un sonido tan horrible con mi voz si puedo cantar muy bien, tengo técnica para cantar, ¿no? Entonces, digamos que para el lado del intérprete o los intérpretes de música clásica, la improvisación es de alguna manera una forma de confrontar hasta tus miedos, ¿no? Digo, no quiero decir que es como una cuestión de ir al psicólogo, pero sí es una manera de confrontar tus miedos como eh, tus limitaciones también y ponerte en una situación que está totalmente fuera de tu zona de confort, ¿no? De lo que se llama comúnmente la zona de confort. Entonces, a mí eso es una de las cosas que más me gusta, que me reta, o sea, la improvisación a mí me reta no a nada más ser una rebelde sin causa, sino a realmente tratar de hacer lo que yo quiero hacer cuando estoy improvisando, ¿no? Yo creo que para mucha gente que se dedica a la música clásica y que vive en este mundo del Werkzeuge, la improvisación es una revelación, ¿no?
Yo pienso un poco por lo que dices, que parecería que improvisar es un poco adoptar el papel del compositor, en cierto modo. No es tan libre, todavía está dentro de un esquema de permisividad, de conocimiento, de certezas, de seguridades, de acuerdos. No hay una cuerda floja ahí. La cuerda floja ahí, al parecer hay una especie de red, ¿no? Y es la red del conocimiento, la red de lo que sabemos que puede ser, de lo que no estaría mal visto, de lo que sería aceptado, de lo que sería comparable a, ¿no? Pero no. Sí, sí, pero eso no, hasta los propios como, yo digo que son como self-clichés, ¿no? Por ejemplo, cuando haces improvisación, de repente como que dices, ah, bueno, este sonidito me sale bien, ¿no? Y es pegador con el público. Entonces se convierte como en un auto cliché, porque tú ya de repente como que lo uses, como tú dices, como trucos de magia, ¿no? Que sabes que le van a encantar a los niños cuando saques el conejo del sombrero. Pero, pero también en mi esa parte de improvisadora, a mí no me gusta eso, por ejemplo, ¿no? No me gusta caer en esos self-clichés y hasta es como deshonesto, diría yo, de alguna manera, porque no es creativo, entonces ya no estás haciendo nada creativo, nada más estás recurriendo a tus propios trucos, ¿no? Y, y yo lo que creo que es fascinante, o sea, es un poco lo que tú dices, que de repente, no sé si es como una simplemente ilusión, ¿no? Del intérprete o del improvisador creer que es un compositor o estar jugando al compositor. Puede ser que sea una ilusión, puede ser que sea una ilusión, no lo sé, pero lo que es realmente fascinante es eso, tener en tus manos el momento para hacer algo tú, ¿no? O sea, y que nadie te está diciendo ahí, ay, no, eso, ay, no, ay, qué horror, ay, ¿cómo tocas eso, por Dios, ¿no? O sea, o sea, que se acaban todas esas limitaciones de como reglas que existen en la música clásica. Entonces, eso pero más allá de eso, es la posibilidad de crear algo tú. Creo que eso es lo que, o sea, para mí eso es la improvisación, ¿no? La posibilidad de crear algo tú mismo. Así es. Uh-huh. En efecto, pero también hay una parte casi, donde tú estás hablando, hay algo que denotaría un poco de improviso porque ahí tengo permiso. Uh-huh. Creo que hay algo de eso en la forma en que lo explicas, en fin. Es como si fuera muy opresivo el medio de los músicos tradicionales y como si fuera también muy opresivo el medio de la composición fija. Uh-huh. Y quisieras probar un espacio al lado, pero no un espacio que está ya abierto, totalmente desconocido. No. Quisiera permitirme algo más. Probar si yo tengo una voz, probar si lo que yo hago puede ser interesante. ¿Con qué lo voy a hacer? Con lo que conozco. Yo te diría, lo peor que uno puede hacer para improvisar es utilizar lo que uno conoce. Sí, claro, ¿Por qué? claro. Si yo pongo a improvisar en el piano, es fatal, porque sé que hay alturas, que hay armonías, que hay transiciones, todo lo que tengo en la memoria va a caer ahí. Es muy difícil que yo me comporte libre frente al teclado de un piano. Es muy difícil. Igual que me comporte libre frente a un violonchelo. Yo estudié violonchelo, era un fracaso total. Nunca pasé de mugir la misma cuerda, ¿no? Pero si, por ejemplo, cambias lo que conoces por algo que desconoces, eh, puede provocar una crisis suficientemente interesante para que te percates de algo que quizá no había ocurrido, que es, mira, nunca hice esto y me comporto de esta otra manera.
resulta que soy distinta haciendo esto. Si yo te dijera, por ejemplo, hay cosas muy conocidas para improvisar las cosas más elementales. Ponte a empujar una mesa en la cocina de tu casa. Ponte a jugar dos piedras entre sí, a frotarlas o a golpearlas. Ponte a utilizar un matamoscas y a escuchar cómo suena. Echa unas cuantas canicas en una vasija y comienza a probar qué pasa. Eso que no has hecho nunca, que uno haría de niño, es lo que se necesita para cambiar completamente de frecuencia. ¿Entiendes? Si tú vas con tu arco, tu contrabajo, etcétera, ya sabemos que estás explorando nuevos permisos. En cierto modo, dicho muy entre comillas. Sí, 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 sí. Que uno quiere saber qué más hay después de lo que ya conozco. Pero quizá te puedes enterar más si te sales de ese espacio. Yo recuerdo una vez que un amigo japonés me dijo, nosotros en Japón tenemos este problema. ¿Cómo puedes pasar este muro? ¿Trepando? No, por aquí o por acá. No sé si se alcanzó a ver, sí, por aquí o por acá. Sí. No necesariamente por aquí. Esa forma que no se nos ocurrió porque siempre hemos visto el muro, vemos más el muro que los escapes, es para mí muchísimo más fructífera y muchísimo más didáctica, en el fondo mucho más didáctica. Si consideramos que la improvisación es una forma de pedagogía, de autopedagogía, ¿no? Que puede abrirnos caminos insospechados. ¿Has probado Sí, alguna vez sí. eso? Sí, de hecho he probado, bueno, varias cosas, pero he probado con mi voz, porque yo no soy cantante, pero de todas maneras he hecho cosas con la voz que no sé ni qué, ¿no? Pero he hecho eso. También he hecho cosas. Déjame analizar esta frase que acabas de decir, porque es de ahí de donde yo extraigo datos. A ver. He hecho cosas con la voz, aunque yo no soy cantante, Ah, es decir, a pesar de no ser cantante, he hecho algunas cosas con la voz. Quiere decir, me he permitido ser otra cosa que otros son sin permiso. Yo me lo he autorizado. Entonces hay una idea muy fuerte de la autorización. No sé, hay una especie de vigilancia, ¿no? Sobre tus actos. ¿Cómo te atreviste a cantar si eso solo hacen los cantantes? Cuando en realidad los cantantes solamente cantan de una manera. claro. ¿Por Sí, qué sí. no decir que puedes gritar como un niño, como una niña, o imitar a un león, si quieres, o una urraca, o lo que quieras? O sea, la voz no es solo para cantar. Y ahí hay otra observación. Me he puesto a cantar, aunque no soy cantante. No solamente cantar. La búsqueda es mucho más amplia. Sí, 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 Juega, sí, claro. juega con tu propia respiración, nada más. Ponte a jugar con tu propia respiración, ritmos de tu respiración, y vas a descubrir que sabes más que los cantantes de respiración alternativa. Y que eso, a lo mejor, lo puedes utilizar después en tu modo de tocar el arco en el trabajo, pero primero explora olvidándote de lo que conoces. El conocimiento estorba para explorar. Sí. Bueno, estaba pensando que, bueno, ya no voy a decir eso de que, aunque yo no soy, pero he hecho otras cosas, por ejemplo, con el mismo contrabajo. ¿Ya? Perdón, suena mucho a un discurso europeo. ¿Qué quieres decir? Sí, el discurso europeo de tú puedes hacer esto siempre y cuando estés autorizado, ¿no? Claro. Ese es el discurso. El que no conoce no está autorizado. Sí, Cuando sí, en sí. realidad la ignorancia manda muchísimo más en la imaginación y en la creatividad que el conocimiento específico. La creatividad.
Si lo que estás buscando es desarrollar tus capacidades creativas, estarías equivocada de escoger, digamos, el instrumento que ya conoces. Si lo que estás buscando es desarrollar algunas técnicas más sobre lo que ya conoces, estaría bien, tendrías algunas técnicas más y nada más. Pero si desarrollaras esto que quieres conocer por un camino que no pasa directamente por lo que conoces, los resultados serían mucho más transparentes porque serían externos al problema. Porque desde fuera de un problema, este se puede ver con gran distancia y se puede ver bajo una óptica, digamos, de comportamiento distinto. Bueno, sí, de hecho eso que dices es muy cierto, porque lo que he hecho con el contrabajo a veces es que no lo toco como normalmente lo toco, sino que lo toco con otros objetos, por ejemplo, ¿no? En la obra esa que te decía, esa de la Coyo Shaugli, por ejemplo, me pongo unos cascabeles de estos de los danzantes, de esos del Zócalo, y con eso toco el contrabajo, bueno, hago cosas con el instrumento, ¿no? Entonces, esa es una cosa que he explorado, por lo menos que me he atrevido a explorar, que es a no tocar el contrabajo como se toca normalmente, ¿no? Y otra cosa que he hecho Perdón, es... hay una palabra inexistente en creatividad, es normal. En creatividad no existe lo normal, Perdón, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ni lo normativo. No hay normalidad. Sí. Y otra cosa que también he explorado es cantar y tocar el contrabajo al mismo tiempo. Y entonces pensar no en la voz y el contrabajo, sino que son como si fuera como un solo instrumento, los dos. Eso es, digamos, que lo máximo que he hecho, ¿no? Como de salir un poco del molde del contrabajista, siguiendo la escuela de Escodanibio, que lo adoramos, lo adoro con todo mi corazón, siempre lo voy a querer muchísimo, Escodanibio, toda una inspiración, definitivamente. Desde luego, una persona extraordinaria. Sí, En sí, todos los sí, aspectos. sí, increíble, increíble. Y bueno, pero sí tienes, sí, eso nunca había pensado, eso que podría explorar otras cosas que no son lo que ya conozco, como el contrabajo y el contrabajo, ¿no? Que es lo que, que es mi instrumento principal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la palabra improvisación quiere decir ejercitar combinaciones de un repertorio que uno conoce más o menos. No. No, para Aprender mí no. o amplificar ese repertorio con nuevas búsquedas. Bueno, digamos que ese es como el lugar donde uno cae muchas veces, ¿no? Pero el objetivo para mí sería realmente crear algo nuevo, no algo nuevo así como, o sea, bueno, sí algo nuevo, ¿no? Digamos, algo nuevo. y hacerlo, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? No es fácil, como te decía, esto de los clichés personales que uno tiene. A veces no es fácil salir de ellos. O sea, es muy difícil salir de la caja, ¿no? Como que estás en una caja y cuesta muchísimo por muchas cuestiones, por los miedos, porque dices, no, es que si no lo sé hacer, ¿cómo me voy a atrever a hacerlo? O sea, inseguridades y muchas de esas Improvisar quiere cosas. decir que no se sabe hacer. No, que se hace al El que momento improvisa no también, sabe. ¿no? Claro, ¿Cómo? claro, claro, pero también es que salen las cosas en el momento, ¿no? O sea, que no preparaste algo y que no estás preparado para ciertas cosas, tal vez, no sé, algo así. Todavía estás, creo yo, dentro de tu discurso, todavía estás en una plataforma de conocimiento que tiene que ver con lo que se conoce y lo que no se conoce está muy cerca. Es el vecino más cercano, eso que no se conoce. Eso que yo estoy diciendo es
hay que irse a Marte, ¿no? Para ser un marciano perfecto, ¿no? Y encontrar que las cosas ahí se comportan de otra forma, que hay otra gravedad, que hay otro X, ¿no? Todo es distinto. ¿Cómo seríamos como marcianos? O mercurianos, o venusinos, o lo que fuera, lunáticos. No se trata de ser lunático en el sentido de exagerar, de locura, no, simplemente de colocarse en una condición en la que uno no conoce las soluciones, no conoce los medios, no conoce cómo se funciona. Si a cualquier persona le dicen juega con agua, es tipo, ¿no? Juega con agua, ya lo sabe hacer desde niño. Pero si a una persona le dice juega a crear sonidos, el objetivo es tan específico que no va a ser espontáneo. La base de la improvisación es esa espontaneidad, ¿no? Ese hallazgo sobre la marcha, es ese descubrir algo que estaba ahí y que no me había dado cuenta. A ese grado, estamos hablando con trabajo, te doy una idea respecto a ese tipo de creatividad. En 1985 o 83, por ahí, Bertrand Tureski, el contrabajista estadounidense, muy conocido, Sí. trabajaba en La Joya, yo estaba en el profesor visitante, me dijo, Julio, escríbeme una obra para contrabajo. Qué flojera, un instrumento que detesto, no, prefiero el violonchelo, ya escribí una obra para el violonchelo porque una obra para contrabajo. Me da más trabajo hacer eso que el nombre del instrumento. Y dije, bueno, quiero buscar algo. Dije, lo que yo oigo es una fricción tremenda. Dije, voy a buscar unas pelotas de tenis o de frontón más bien para frotarlas sobre las cuerdas. No sonaba a nada, absolutamente a nada. Una Super Bowl, que tiene gran fricción, tampoco sonaba a nada. ¿Qué es esto? Que no voy a hacer nada. Pero me quedó siempre en la mente esa idea de que quería una fricción muy fuerte. Y un día con Estefano Escudanillo en casa de Grisé, que había se había ido de viaje, estaba viendo en casa de Grisé de Estefano, me dijo, ¿te puedo enseñar algunos sonidos que tengo en el contrabajo? Y comenzó a hacer algunos sonidos. Le dije, están bonitos, pero para ti, yo no quiero eso. Le dije, ¿no tienes otro arco? ¿Otro arco? Y aquí ya hay uno, ¿para qué quieres dos? ¿Quieres probar dos arcos? Pero Julio, estás loco. Bueno, déjame probar. Bueno, trajo el segundo arco. Le dije, a ver, toca las crines de este arco con las crines de este otro, apoyándote en las cuerdas del contrabajo. Dice, pero estás loco, eso es una porquería. Y te parecerá una porquería, pero es lo que quiero oír. Y me dijo, no suena a nada. Le dije, no suena a nada porque tú no quieres que suene. Déjame usar los arcos yo. Dice, no, Julio, son arcos que cuestan $10,000 cada uno, estás loco. Le dije, bueno, ya lo puedes contar, pero déjame utilizar los arcos. No, pero con cuidado, Julio, con cuidado te mato. Me pagas $10,000 por cada arco que estropees, Julio, que son muy finos, ¿eh? Ese arco lo hizo fulano de Nueva York, este otro lo hizo fulano. Así, bueno, no sabes qué escándalo. Como siempre, su esposa Maresa decía, Estefano, tranquilo. Y Benja decía, Julio, ya no provoques. Ya déjalo, Julio, ya déjalo. Ya déjalo. Y yo decía, no, que voy a dejarlo. Me dejó finalmente los dos arcos en la mano y comencé a sonar aquello. Dije, esto es lo que yo quería. Intuí que por ahí había algo. ¿Y qué era lo que yo estaba intuyendo? Algo que necesitaba para la ópera que estaba escribiendo. Y era una enorme fricción y sequedad al mismo tiempo. Me dijo, suena horrendo. Dije, así sonará mi música. Pero Julio, mira, te voy a mostrar otros sonidos muy hermosos, tal y cual. Me mostró los multifónicos, que eran preciosos. Todo eso está muy bien, Estefano, pero no vale lo que para mí vale esto. Pero es una porquería, eso hay que tocarlo con arcos muy malos. Pues con arcos muy malos, los baratos. Se ofendió. Y sin embargo escribí la obra para esos arcos. Era un lío para él tocar con esos dos arcos, porque era Sí, porque es
O Claro, sea, dice, son ¿cuál las es el dos arco 1 y manos. cuál es el arco 2? ¿Cuál es el arco 1? ¿Cuál es el arco 2? ¿Qué toca tocar uno y toca dos? ¡Uno, basta! Así se enfurecía. Tenía toda la razón porque yo Y estaba yo, yendo en contra del conocimiento básico, pero yo había encontrado un sonido que es el que produce las crines ellas mismas, crean una altura, y si tú mueves el, el arco que es sobre el cual se deslizan, se cambia la altura. Con lo cual tienes algo muy rudimentario, pero que para mí fue fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que yo que desconozco ese instrumento, con toda la falta de conocimiento y, si quiere, también falta de respeto que podría tener el contrabajista y cálculo de, ver, me vas a romper estos arcos, me vas a ser muy caro, encontré una solución que me sigue pareciendo la más válida y la más atractiva para mí. El resto de mi música para contrabajo, está bien, pero no, esa parte es la que a mí me fascina. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuanto más ignorancia hay y más intuición, ambas puestas en juego, mejor puede ser el resultado. Entonces, no creo que tus resultados en la improvisación a través del contrabajo directamente, o sea, que sea una búsqueda tan directa, no creo que eso te vaya a producir tanta respuesta, digamos. No lo creo. Pero sería casi predecible que te vas a encontrar con algo muy parecido a lo que ya has hecho. Sí, eso yo también creo. También creo que está ese riesgo grande, ¿no? Pero sí yo creo que voy a probar otros caminos, como tú sugieres. Cuando yo digo predecible, no quiere decir que esté mal, que sea predecible, pero si quieres Bueno, explorar. podría ser predecible e impredecible. Sí, no, pero digo, lo predecible no está mal, forma parte de las posibilidades, es el vecino más cercano, ¿no? Pero hay otros vecinos que están mucho más lejanos, en territorios que uno no conoce y que una vez que encontraste al vecino más cercano, vas a pasar a otro vecino más cercano, y otro más cercano, y otro más cercano. Entonces vas a ver que estabas a distancia de 5 vecinos y que aquello estaba dado una vez que conocías todos los pasos, ¿no? Sí. Lo que yo propongo es saltarse esos pasos, salirte del universo en el que estás acostumbrado a trabajar y explorar en otro universo, a ver qué es lo que ocurre. O sea, si te digo, agarra una cazuela y échale canicas, que es algo que hemos hecho todos de niños, no te estoy sugiriendo que después con las canicas y se las eches dentro de la caja del contrabajo, ¿verdad? Que de esa manera, ¿no? Y luego mover. Sí, exacto. O sea, por ahí, no va por ahí. Pero con los dos arcos. Y si las canicas están adentro del contrabajo y luego vienen los dos arcos, ahí sí va a haber algo interesante. No Yo lo creo creo. que ahí sí. ¿Quién sabe? Ahí sí. Algo así. Está bien. Está bueno. Está bien. Pero una cosa. Tú hazlo. Sí, pero una cosa a ver que he hecho es que he cantado dentro del contrabajo. O sea, he metido mi boca en las Fs del contrabajo y hay unas cosas súper interesantes ahí, por ejemplo. Eso sí, eso ha estado bien. Digo, probé lo de los dos arcos, no como tú. Gracias, de hecho, muchas gracias por toda la historia de los dos arcos, que eso yo no lo sabía. Es Ah, fascinante esa historia. Pero yo la intuía por ahí, pero no. Hasta que dijo, bueno, hasta que Estefano dijo, oye, tengo algunas cosas que ofrecerte en el mejor plan. Se ofendió, me dijo, pero eres un idiota, te he ofrecido lo más hermoso que tengo y tú me sales con estas estupideces, ¿no? A él le daba vergüenza tocar esa música mía. ay, no puede ser, pero sí es Sí, excelente. Es Estefano tuvo una vez. maravilloso. No, bueno, no, pero Estefano tenía sus gustos. Ay, pero La bueno. tocó, la obra para contrabajo solo la tocó en 2 ocasiones, nada más.
La tocaba dentro de la ópera, sí, eso era ya otra cosa, pero tocarla como pieza de contrabajo, decía Julio, yo soy un contrabajista muy refinado y tú me pones como un carnicero. Me siento que estoy destazando una vaca. Es horrendo eso que haces. Y él se sentía ridículo ante el público, como buen No, artesano que fue. Sí, él se sentía ridículo ante el público hacer eso. Era para él una... bueno, era otra época, ¿eh? Era otra época. Si estuviera en esta época, yo creo que ya no le daría, ya no le Hace daría 5 años que vergüenza. murió Estefano, 7. Bueno, sí, pero aún así ha evolucionado mucho la mente de la gente, creo, en la música académica. Creo que. ¿Alguien tiene comentarios a esto que estamos hablando? Me gustaría escuchar los que están callados. A mí me parece muy Bueno, interesante esta cuestión de abordar a los instrumentos como no propiamente estamos acostumbrados a escucharlos, a que podría parecer como, por ejemplo, con un violín poco violinístico, ¿no? Una aproximación así, pero al fin y al cabo es propio del instrumento porque se puede hacer. No es propio de la técnica, tal vez, que se ha establecido, pero al fin y al cabo son sonidos que podemos conseguir de los instrumentos y pues me parece válido y rico justo hacer esta exploración fuera pues, de la técnica que se ha desarrollado alrededor del instrumento o de la posibilidad o la visión desde el instrumentista y como desde justo como mencionas la ignorancia a lo mejor del instrumento y así aproximarnos a todos los instrumentos, o sea, sin saber cómo tocarlos propiamente, a lo mejor podemos encontrar cosas muy valiosas. ok. Sí, ¿Alguien más? Los más callados, puede ser también los más críticos, los que tengan más observaciones que hacer. No, no callen. pero bueno, lo que alguien comenta, recuerdo que había un video en YouTube donde estás tú y Estefano, ¿Eh? y están hablando del proceso no me acuerdo qué pieza de contrabajo fue, y que te dice, y tú le dices a Estefano, le dices, pero a ti ni te gustaba, ni te gustó la pieza. Y Ah, es Estefano eso. dijo, no, 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 sí me gustaba la pieza, lo que no me gustó fue el proceso. O sea, como que para él ha de haber sido eso de sus arcos tan caros como, y tan valiosos como se iban a ser usados de esa manera para él tan brutal a lo mejor. Pero eso fue muy divertido, que dijo él, no, 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 sí me gustó, las piezas me gustaron, la obra me gustó, lo que no me gustó fue el proceso, o sea, todo es un poco lo que tú dices, como esta confrontación hasta hasta contra uno mismo, yo creo, ¿no? Es tal vez a veces, ser creativo a veces es ir hasta en contra de tus propios, qué sé yo, prejuicios, tu conocimiento, quién eres tú. A lo mejor si pasas un poco esa barrera, eh, se obtienen más cosas nuevas que solamente quedarte comportándote bien contigo mismo y con tu círculo de amistades, ¿no? Eh, yo creo que una de los aspectos básicos es, uno, no pensar a partir del conocimiento que uno tiene o sobre la voz, o sobre los instrumentos, sobre la electroacústica incluso, ¿no? Hay que entrar con inocencia, si se quiere. Es un ser inocente descubre mucho más cosas que aquellos que creen conocerlo, un universo en particular. Eh, esa inocencia es la que es difícil lograr cuando uno tiene un conocimiento técnico, cuando uno ha logrado, digamos, eh, resultados muy, muy precisos, muy específicos, eh, logros incluso, ¿no? De tal modo que no quiere uno echar a perder eso que ha logrado, malográndolo con locuras, con una aventura que no sabe uno ni cómo salió, ¿no? Eh, y sin embargo, es ese método, digamos, parte del proceso creativo que contribuye mejor al desarrollo de nuevas ideas, de nuevas técnicas, de nuevos modelos. Cuando uno conoce, imaginemos que un universo está integrado por
un conjunto de puntos interrelacionados. Basta con colocar los 5 dedos de cada mano frente a los otros 5 dedos, ¿no? Y sabemos que ese conjunto de interrelaciones es básica. Si movemos esas relaciones y las cambiamos por estas otras, nos va a costar más trabajo ya de entrada entender cómo serían otros vínculos. Incluso así, si viéramos que hay otra mano cercana, trataríamos de vincularla del mismo modo. Serían los vecinos más cercanos. Esa es la manera que tenemos, digamos, por la asociación inmediata de aprender algo nuevo. Pero es algo nuevo siempre muy cercano, muy cercano. Y esa cercanía delimita también la novedad, digamos, la innovación, el descubrimiento. Para mí, el goce enorme de encontrar algo que suponía que debía existir y que aparece. Eso, digamos, para mí tiene un valor supremo el encontrar algo completamente nuevo. ¿Por qué? No porque sea nuevo, sino porque es nuevo, puedo hacer cosas que nunca había hecho. Me voy a comportar distinto o me voy a comportar igual, pero con un medio diferente que me va a estimular a crear cosas que yo no había escuchado nunca de mí. Esta idea de aventura de Hernán Cortés quemó sus naves porque entendió que había un mundo completamente distinto que si se regresaba a Europa lo iba a perder. Es eso, es entrar a un mundo tan diametralmente opuesto al que se conoce, que hay que tener una mente de conquista de ese nuevo territorio. Pero justamente de estar preparado para conquistar un territorio que no es tan vecino, no es la frontera aledaña, ninguna de las fronteras que tenemos, no, está mucho más allá de nuestras fronteras. Para mí, ese es el estímulo más grande, encontrar algo que no conocía, porque al operar con eso, la sensación de crear es máxima. Eso es, digamos, lo que cuenta más para mí. Sí, bueno, es que pues estoy identificándome mucho con esta plática porque yo también hago mucha improvisación. O sea, yo, bueno, para los que no sepan, soy pianista y pues también me gusta mucho improvisar. Y también lo decía en las sesiones pasadas, me gusta mucho el hecho de explorar. O sea, y justo todo lo que han mencionado de, por ejemplo, acercarse al instrumento como si no lo supieras tocar o como si fueras a jugar con él, pues es algo que a mí me ha llenado, me ha enriquecido mucho. Y justo así lo que acaba de decir Julio, o sea, de que cuando encuentras un nuevo sonido y ya a partir de ahí lo puedes como utilizar para ti o empezar a explorarlo de otra manera. Lo que pasa, bueno, yo tengo un ensamble, bueno, un proyecto de un ensamble de improvisación para cine silente. Ese proyecto empezó el año pasado. ¿Para cine silencioso? Cine Sí, silencioso. sí. Okay. Sí. Sí, y pues mucho de lo que hacíamos en nuestras sesiones de ensayo, o sea, sí era repasar la película, ver las escenas, justo, ¿no? Adentrarnos y ver como qué atmósferas crear y todo, pero en esa búsqueda colectivamente, pues encontrábamos mucho esto, ¿no? Como de, ay, ¿qué pasa si le meto así esto? O, bueno, somos guitarra, flauta, percusiones y piano, yo. Y entonces, o sea, buscando como sonoridades y así, y también adentrándose justo en la atmósfera, también como lo que comentabas así de los diamantes, del tubo de diamantes, o sea, también como adentrarse a una imagen es eso, o sea, estar como creando y bueno, no sé, o sea, toda la plática como que ha afirmado cosas que ustedes han dicho, porque de alguna manera yo ya las he experimentado y las he puesto en práctica y digo, sí, sí, claro, pues es todo eso. O sea, todo eso es la improvisación. Bueno, al menos en la manera en que la ejerzo y en cómo yo me he desenvuelto en ella.
muy bien, Regina. Algo de lo que acabas de decir me parece interesante. Trabajar en torno a una imagen. Muchas veces una frase poética, leer un poema, leer una novela, leer un texto, eh, ver, ver algo, un paisaje, lo que sea, tratar de evocar eso puede ser mucho más estimulante que tratar de buscar un sonido nuevo con el propio instrumento o con la voz, ¿no? Si las imágenes impulsan a la imaginación, impulsan a todos los mecanismos cognitivos a buscar soluciones. Es curioso que estamos hablando de alguien, no recuerdo exactamente, sí, la idea que tenía Diego, ¿no? Que estaba hablando, está hablando de aspectos biológicos muy concretos. Uno pensaría, para alguien que no está en la música, pensaría que no tiene la música nada que ver con eso, ¿no? Que esas descripciones de nacimiento de un niño en el vientre de la madre, o sea, son que tienen que ver con la música. La gente dice, bueno, ¿qué Bach pensaba de esta manera? ¿O Schubert pensaba de esta manera? Todos pensamos una cantidad de, tenemos una cantidad de estímulos para encontrar soluciones o hallar formas creativas que nos den respuesta a algo. Ver una nube, ver el vuelo de un pájaro, observar una flor, observar cómo se mueve los peces, por ejemplo, son un enorme estímulo. Y convertir eso a pensamiento musical es algo que vale la pena. O sea, que nos puede movilizar cognitivamente más que la especificidad del conocimiento. O sea, si yo soy un contrabajista y conozco de este instrumento, ya sé que hay tales cosas que puedo hacer, tales cosas que no puedo hacer, tales cosas que no se pueden hacer porque el instrumento no da para más, ¿no? Pero si me salgo de ese territorio y exploro ideas, fantasías, etcétera, y luego vuelvo aquí, seguramente que mi visión va a ser distinta. Digamos que de eso se trataría la... Sí, yo creo que, por ejemplo, la improvisación, digamos, si se ejerce como una cosa de nada más como algo mecánico, no tiene ningún sentido, pero realmente la improvisación tiene esa, es esa área donde los instrumentistas o los compositores pueden ir a buscar o a buscar su creatividad o a buscar cosas o a encontrarse con cosas que no sabían de ellos, como tú mencionabas hace rato, ¿no? Hace mucho yo hice una pieza que se llamaba Rebontulit, que quiere decir aurora borealis, estas llaves que hay por aquí. Yo una vez hubo en Helsinki, aquí hasta acá no llegan porque realmente el campo magnético no llega tan hasta el sur de Finlandia, pero una vez hubo. Y yo vi es que es una cosa que hasta da miedo, o sea, a mí me dio miedo yo cuando la vi porque primero que nada no me la esperaba, fue ahí en un campo que estaba yo caminando en la noche y salió, y recuerdo que un maestro mío de contrabajo de acá me dijo que si ibas a Laponia, tenían sonido las luces estas. Caray. Tienen como unas cosas como eléctricas. Yo no sabía, este finlandés me dijo. Ándale, Entonces, Diego. bueno, ¿cómo? Le digo a Diego. y bueno, hice una pieza que se llamaba Rebontulit. Entonces ahí, por ejemplo, combiné, era el contrabajo, la voz, y aparte había una cinta donde yo leía un poema en finlandés que se llama Rebontulet, que se llama Aurora Borealis, de un autor finlandés, un poeta finlandés. Entonces, por ejemplo, para esa pieza que fue iniciada de la improvisación, o sea, no fue tan como pensada, sino que yo fui tratando de imitar las luces de las auroras boreales e imaginándome cómo sonarían, porque no tengo idea de cómo suenan, pero imaginándome cómo sonarían, es verdad lo que tú dices, o sea, es un proceso más rico que simplemente estar
así, con el contrabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, que, que a lo mejor sale algo bueno, no digo que no, pero es verdad que si pienso en la cuestión como de satisfacción, como nivel de satisfacción que me dejó esa pieza me dejó muy contenta, realmente, he de Por ejemplo, decirlo. pensemos en fuera de nuestro propio campo, que era lo que yo decía al inicio. No pensemos necesariamente como músicos y todo a través del oído. ¿Qué sabor tendría esa aurora boreal? Todo el mundo habrá visto alguna foto, o alguna imagen, video, lo que sea. ¿Pueden pensar en el sabor que tendría? ¿Pueden imaginárselo? Ha de picar como cuando tomas las baterías y Yo me te la imagino pones en la lengua. Bueno, lo que pasa es que como ahí estás así pensando en el que campo magnético, ya estás haciendo un conocimiento. Pero sabe como a metal. Si te pones la pila, sabe un poquito como hay algo como un metal como algo en el paladar que te deja como un metalito. ¿O no? Sí, conozco la sensación. Ah, pero no es el sabor. Bueno, pues el sabor a metal, sí. Okay. Algo así, me imagino. ¿Qué olor podría tener? ¿Qué sabor o qué olor? ¿Alguien ha experimentado alguna vez a descubrir o internarse en el conocimiento de los sabores y de los olores? No tenemos gran experiencia en eso. Y sin embargo, nos pueden ilustrar mucho justamente sobre nuestros límites y también nos pueden ilustrar mucho sobre cómo estos distintos sentidos que utilizamos poco pueden estimular a los sentidos que utilizamos con mayor frecuencia. Por ahí va, digamos, la cuestión. Me gustaría hacerle preguntas concretas a los que no han hablado. Estoy viendo aquí a Alan Sánchez, que es primera vez que viene. A ver, Alan. Sí, dígame. Sí, ¿qué opinas de todo lo que hemos discutido? Pues no sé si opinar sobre el sabor y el olor de una aurora boreal o si comentar algún otro tema. El que gustes. Pues me llamó mucho la atención todo esto de la improvisación y por ejemplo, pues también me fue muy impresionante pues que nos haya contado que Codanibio no estaba a gusto experimentando con el contrabajo. Entonces, pues creo que eso es algo que se da mucho y también dentro de toda la plática escuché varias veces la palabra miedo y creo que es importante como mencionarlo porque hablaban sobre el miedo a precisamente la experimentación o el miedo hacia un resultado y pues creo que la improvisación precisamente como dice es no estar seguro de lo que se está haciendo. Eh, y, y pues también el hecho de no conocer algo, no haber experimentado algo antes como una aurora boreal, como comentaban, pues puede producir miedo, ¿no? E independientemente, pues por eso mismo, a pesar de que no es peligroso, ya la exposición a una situación pues muy nueva provoca miedo. Y creo que, por ejemplo, decía que Escodanibio, decía, no, pues es que esto suena muy mal, es como, hay sonidos más bonitos y todo esto, ¿por qué vamos a exponer al público a algo así? Creo que en parte, por eso no quería hacerlo, por miedo a la reacción del público, porque como el público no conocía probablemente un sonido de esta manera, iba a despertar temor en él. Y creo que a veces los mismos ejecutantes o compositores nos predisponemos ante esto y puede ser una razón por la cual no improvisemos o no estemos experimentando con nuevas posibilidades y todo esto. Y, y pues realmente nunca vamos a saber cuál va a ser el resultado. Y creo que tampoco el resultado es tan importante, un factor tan importante para limitarnos a experimentar o no. Y incluso a mí personalmente me ha pasado en varias ocasiones en que ya sea los ejecutantes, los compositores o los organizadores de los eventos no quieren que se toque X cosa, X pieza, por el lenguaje que están utilizando, por el miedo a que no sea aceptado. Entonces, pues que alguien de la talla como Escodanibio, bueno, eso fue lo que yo sentí con la anécdota,
que incluso en esas esferas se puede dar esto. Y creo que para un compositor, pues con cierto tipo de actitudes, pues lo puede limitar más, ¿no? Por ejemplo, que un ejecutante así tan grande te diga de que no, pues es que esto suena muy feo, no hay que utilizarlo, pues uno realmente tiene que ser como bastante seguro de sus ideas para decirle, no, es que sí necesitamos esto, porque yo creo que bueno, no sé si la mayoría, pero creo que puede ser más o menos normal que si alguien así te dice, no, esto no va a funcionar, está muy feo, pues tú te retractas y te quita, bueno, te puede perjudicar ante las ganas de seguir experimentando por este tipo de reacciones. Y pues creo que eso frena el hecho de experimentar. Pues Bueno, yo yo diría quisiera que comentar Estefano, algo rápido. sí, sí, Por ejemplo, en esa época cuando Estefano estaba dando clases, estas masterclasses en la universidad, Ujú. yo tomé una con su masterclass y todo, ahí tengo mi papel de que él lo firmó y todo, pero recuerdo que toda la gente está de contrabajo, si hay algún contrabajista no me importa, perdón, que sea de mi generación, no me importa, porque la verdad es que era gente súper reprimida, o sea, reprimida así de que nada más tenían que tocar Bottesini, Dragonetti, Kusevitsky y se acabó. Y todo lo que se tocara, que no fuera eso, era una porquería. O sea, Stefano no estaba así nada más porque sí, sino que realmente había un prejuicio muy, muy grande en contra de esta música contemporánea, de efectos, del uso de efectos, del uso de cosas nuevas. Eso es verdad. Yo creo que él se enfrentó a eso y lo ha de haber visto ahí en la Nacional porque esta gente es muy pesada. O sea, toda esa banda de contrabajistas de esa época, o banda, sea, banda. y nada Sí, más una última anécdota. O sea, una vez, pues Hugo Solís tenía un proyecto de improvisación que andábamos tocando en distintos, como, creo que lugares del IMSS o teatros del IMSS, no me acuerdo. Y él me invitó a tocar con él improvisación y a Marcia Medrano y un guitarrista, no sé quién era. Y, y yo tocaba en la Chávez, estaba yo tocando ahí de extra en la Chávez. Entonces, me acuerdo que el principal de la Chávez es muy mi amigo y en esa época éramos muy amigos y me dice, Grisel, vi un video de lo que estás haciendo con Hugo. Por favor, no te hagas eso. No te hagas eso, por favor. O sea, pueden creerlo, no, es que de verdad, ya en esta época, afortunadamente, ya eso ya no pasa, pero en esa época sí estaban bien, bien retrasados todos los contrabajistas, o sea, perdón, pero es que es la verdad. claro. Pues O yo sea, quiero decir sí. algo, una aclaración a Alan respecto de... Estefano no tenía temor realmente no tenía temor a lo que le fueran a decir por tocar esa obra, no, él se sentía absolutamente ridículo e incómodo por esa obra, porque él había logrado técnicas extremadamente refinadas y yo lo presentaba para llevar a cabo unas técnicas bastante bestiales, ¿no? Como por ejemplo golpear con el arco sobre las cuerdas, los dos arcos, incluso así golpeando. Sabía que eso podía romperlos. Él sabía que en mi música tenía que utilizar arcos corrientes, baratos, que se pudieran destruir incluso en el concierto, no le importaba eso. Casi era más esa la norma que tocar con el arco que le acostumbraba, porque sabía que incluso el contrabajo, o sea, bueno, para tocar tu obra, cualquier contrabajo, cuanto peor suene, mejor. Era un poco así, es decir, no se necesitaba un contrabajo. Sí, porque a mí no quería que sonara un contrabajo muy refinado, sino un instrumento muy rústico. Es lo que yo estaba buscando. Claro, para él era, bueno, creo que una vez Magnus Andersson me preguntó, hay una obra mía para guitarra, que forma parte también de la misma ópera, en donde hay que desafinar todas las cuerdas, y las cuerdas se separan así, bestialmente. Dice que terminando el concierto se le acercaron varias personas y le dijeron, oiga, ¿usted sabe tocar guitarra? Es que puede ser, la pregunta es muy lógica. Si alguien no lo conoce, oye, ¿usted sabe tocar guitarra? Vino aquí nomás a ser como actor o ejecutor de personaje del que golpea la guitarra, ¿no? Se lo preguntaron en varios conciertos, era una pregunta normal, ¿no? Pero Stefano no es que le diera miedo, jamás tuvo miedo de nada, ¿no? No tenía miedo
en agredirme, de decirme, francamente, me molesta tu obra, no, para nada, no, ninguna, ninguna. Le irritaba más bien que fuera tan brusca, ¿no? O sea, tan fuera de lo que para él era más deseable, ¿no? Pues no sé, he pensado en, porque siempre tenemos que utilizar otras referencias para referirnos al sonido. O sea, entiendo que puede ser como más rico, como lo que decían hace rato, como una imagen y eso, pero no sé, me hace pensar que, no sé, pienso en el sonido como una revelación que puede ser como muy difícil de entender. Y que entonces la única forma que podemos acceder al sonido es a través de, no sé, pues como del color o de imágenes, pero no sé si puede haber una forma como de simplemente abordar el sonido sin tener que pensar en otra cosa. Sí, sí, sí. Como Sí, imaginar, porque ¿perdón? incluso imaginar, o sea, en la palabra imaginar está, pues, imágenes, ¿no? O sea, no es como que puedas imaginar sonido. Hay imágenes sonoras, hay imágenes táctiles, hay imágenes olfativas, hay imágenes gustativas, hay imágenes visuales. Sí, las imágenes son según los sentidos, ¿no? Hay imágenes multisensoriales. La imagen es algo que se estudia hoy en historia del arte y en teoría del arte como, como un tema muy al centro, ¿no? Eh, la imagen, digamos, es parte de digamos que es un estímulo, no había pensado yo en decir qué es la imagen, no tengo una definición de imagen, pero digamos, es una forma de representación sensorial de una experiencia dada. Esa experiencia puede ser inmediata, puede ser estar en la memoria, puede ser una predicción, puedo predecir una imagen. Es algo mucho más rico que la idea de el oído, la vista, el olfato, el tacto, el gusto. Entonces, implica la experiencia casi grabada, la mente grabada inmediatamente, o se tiene una imagen, acudo a la imagen de un sueño o a la imagen de una experiencia, etc. Es la imagen de contemplar una obra de arte, desde escucharla. Tengo tal imagen de Bach, por ejemplo. ¿Cuál es la imagen que tenemos de tal autor? En general, esa es una imagen. Es una forma de representación sintética de una experiencia nueva o parte de la memoria, o producto de las experiencias que podemos acumular en nuestra memoria y en nuestro presente. Y también pensé en, bueno, relacionado con la obra de Diego, ¿hasta qué punto puede ser como una simple representación o, no sé, como una reproducción de algo? O sea, como simplemente un pintor que se sienta y dibuja un árbol, pero en realidad, o sea, eso y una foto podría ser lo mismo. No sé si me explico. O sea, No, no como, tengo- como ¿qué es? ¿Dónde empieza como el arte o la creación? Si simplemente voy a decir, quiero hacer sonar un pájaro, ¿no? Y entonces hago kikiriki o no sé, algo así. Um, sí, pues, o sea, como, ay, ya no sé, como la poética de la música. O sea, ¿cuál podría ser o hasta cuál sería la diferencia entre simplemente hacer musical algo que que yo imagino a expresarlo o a estar diciendo algo o, pues sí, como hacerlo artístico? No sé si me explico. O sea, Creo que no. tu pregunta es si lo que estamos hablando aquí tiene que ver con arte. Yo diría que sí, pero tiene que ver probablemente con la factura con el proceso de creación. El proceso creativo no necesariamente está obteniendo el resultado de inmediato.
proceso creativo es escarbar, hundirse en la búsqueda de recursos para lograr representar lo que uno anhela, lo que uno sueña, lo que uno desearía. Esa parte sí, o sea, no es el kikiriki. No es, lo chistoso es el kikiriki. O sea, no es nada más esa... no es buscar que haya un objeto cualquiera y que con ese pueda hacer arte. No, eso es un poco la crítica de principios del siglo XX respecto a las cosas que hacían Picasso y los artistas modernos, ¿no? O Stravinsky, o Schoenberg. La crítica era, estos señores, lo que están haciendo lo puede hacer un niño. Y una de las respuestas de los artistas es, sí, justamente, lo puede hacer un niño. Porque el niño no tiene, digamos, un proyecto en concreto, ¿no? Y lo va a descubrir y quizá lo utilice. No, el niño quizá no sabe lo que es arte. Probablemente no tiene eso. El aprender lo que es arte es parte de un proceso de imitación, de adquisición de ciertos conocimientos y no es seguro todavía que el niño sepa lo que es hacer arte. O sea, puede ser que si entendió una obra de arte, diga, quiero hacer algo similar a esto, pero es muy difícil que a un niño se le ocurra por sí solo hacer arte. Así sea Mozart, por ejemplo. ¿Puedo decir algo para Sí, lo que por decía? favor, claro, Diego, sí está. De esto que decía Betsy, que comparaba la imaginación o trasladar la imaginación y hacía la comparación con una fotografía, creo que hay como, yo compararía más la fotografía a la imagen, o sea, la fotografía es a la imagen, como las grabaciones son al sonido. Y en ese sentido, en el momento en el que podamos grabar o fotografiar la imaginación, en ese momento vamos a poder hablar en esos terrenos que hablaba Betsy. Y también el hecho de esto que decía, creo que, y, si estoy equivocado, dime Betsy, creo que también hay una especie como de molestia de que se anteponga el ojo o el ojo o las sensaciones al oído. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Eh, Justamente he estado investigando acerca un poco de eso y tiene que ver un poco con también algo que mencionaba Julio, que hemos hecho en la historia quizás una jerarquización de los sentidos en la que el ojo es el más beneficiado de todos. Y por eso mucho del vocabulario, creo, está pensado a través del ojo, ¿no? Por eso cuando tratamos de comunicar cosas, me parece que hacemos referencia a ese vocabulario, porque el vocabulario pues ya está ahí, es como una manera de... Pero si te fijas, siempre hay, o lo que he visto también, o lo que he escuchado cuando alguien está tratando de escribir es como esto, porque no es eso, sino es una manera de comunicarlo al otro. Entonces, bueno, nada más con varios comentarios en eso que decías. Sí, no sé, o sea, me hace pensar que es como que no hemos logrado entender de todo el sonido y que lo trasladamos a otras cosas, como términos visuales, ¿no? Porque simplemente ni siquiera tenemos términos para algo sonoro así, tal cual. Y es muy raro porque pues al final nunca escapamos del sonido, o sea, tenemos párpados y podemos dejar de ver, aunque digo, está la imaginación, ¿no? Pero pues el sonido siempre está ahí, incluso cuando dormimos, incluso adentro de nosotros, entonces es muy raro, como, bueno, no sé, esa es como mi percepción, que no acabamos de entender el sonido. Todo lo que nos parece intangible es más difícil sensorialmente, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos, lo que tocamos, nos es muy claro. Lo que oímos, lo que olemos, lo que gustamos, es menos claro. No tenemos muchas palabras para definirlos, ¿no? Y respecto al sonido, es el más rico de esos tres sentidos no tangibles, ¿no? De ahí que tenemos el beneficio de la música, que es una experiencia de invención extraordinaria, ¿no? De veras, fuera de lo esperado, ¿no? Para un sentido tan pobre en su descripción.
Es la creación de un universo completo basado en lo que suena, lo auditivo. Y eso es, digamos, tiene un enorme poder porque nos relacionamos a través del sonido a cosas muy pragmáticas, pero la música no, la música nos relaciona de una forma todavía más específica, más especial con el arte. En la pintura podemos ver paisajes hermosos, etc. En música estamos menos acostumbrados a entender que hay paisajes sonoros, audibles, aunque los hay, ¿no? Las sensaciones que tenemos táctiles, ¿no? Que podemos mencionarlas con gran facilidad, ¿no? Y que no estamos ni siquiera a pensarlo, está automatizado. Es mucho más complicado nombrar lo que se escucha. Durante 2 o 3 años de un seminario sobre nombrar la escucha. Es un buen ejercicio. ¿Cómo suena lo que oyes? ¿Cómo suena tal obra? En la escuela te van a decir, suena a mi bemol mayor, modula a la bemol, luego pasa al 5º grado y vuelve a tónica, mi bemol mayor. Pero ¿es eso como escucha? ¿Cómo se escucha? Eso es lo que describe el código del músico. Pero ¿cómo se escucha esa música? ¿Qué es lo que hay ahí? Perdón. Perdón, también pienso en si es necesario ponerle palabras. O... Perdón, yo diría que sí es necesario ponerle... ¿Estoy silenciado? Ah, no. No. Es que me parece. Ah. Sí es necesario ponerle palabras porque no entenderíamos nada más. O sea, si nosotros no podemos nombrar la experiencia que tenemos, nos encontramos en una situación difícil para conocerla. Yo puedo decir que comer un platillo X me da cierto placer porque tiene tal calidad gustativa, táctil, incluso olfativa. ¿Qué? Y puedo yo disfrutarlo. Cuando yo estoy escuchando una cierta música o cuando estoy escuchando un ambiente, una tormenta, por ejemplo, el poderlo nombrar es altamente satisfactorio porque me permite tener mayor conciencia, y al decir mayor conciencia quiero decir que percibo qué es lo que está pasando, que mi percepción se afina y me aporta más datos de lo que me ha ocurrido en la experiencia. Si yo no puedo describirlo, pues digamos, mi experiencia es anónima, o aparecería insensible por el momento, o incognoscible. Y sin embargo, sí sé, cuando estoy escuchando la música de alguien, la música que más me guste, hay algo que me gusta. ¿Qué es eso que me gusta? Puedo describirlo. Puedo intentar nombrarlo. Puedo decir qué es lo que suena, cómo se mueve, etc. Y al adquirir conciencia de ese fenómeno, el fenómeno de la escucha, estoy enriqueciendo mi relación auditiva con el mundo y en particular con esa música y con otras músicas. Si ya pude escribir tal música, es posible que me atreva, como diría Grisel, a describir otras músicas. Sí, me hace pensar como en el mundo antes del lenguaje. O sea, incluso antes del lenguaje ya estaba la música. El mundo antes del lenguaje. Pero la música es un lenguaje. La música es totalmente un lenguaje. Para aquellos que la usan como lenguaje. Yo no la considero un lenguaje, pero Aristóteles decía que cualquier expresión es un lenguaje. Entonces la música es un lenguaje, no se puede decir que sea. Esta idea de la música dice más que las palabras, que es una idea alemana, en fin, que toma Thomas Mann, ¿no? Pues es una forma de explicar su interés por la música, pero no está describiendo la música. Justamente lo que hace es no alcanza a describir la música, no entiende lo que es la música.
¿Podría haber alguna forma de aproximarnos al sonido sin usar otros sentidos? ¿O no tiene caso? ¿O ¿Para qué? ¿Para qué prescindimos de todos los recursos que podamos usar? Yo puedo decir, este sonido es metálico, muy bien. Este sonido es rasposo. Este sonido es muy claro, es brillante, es luminoso, es aterciopelado. Me parece entre morado y paella. Bueno, a ver, eso ya está más discutible, ¿no? Porque además la paella ya me supo. ¿Eh? Porque además la paella ya me supo. Exacto. Es difícil, pero no es imposible. Y en la medida en la que lo experimentemos, nuestra capacidad perceptiva de lo musical va a aumentar. Y, claro, no basta con nombrar las cosas que sabemos de música. Puedo decir, este sonido es agudo, este es grave, este es fuerte, este es débil, este es largo, este es corto. ¿Algo más? Este es armónico, este es disonante, este es consonante. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? No hay mucho Podríamos más. agregar las... Bueno, no sé, se me ocurre que podríamos agregar también algo como emociones, no sé, o sea, ¿qué nos hace sentir respecto a las emociones? Algún sonido, no sé, como este sonido me da ansiedad, este sonido me da miedo, este sonido... Pero ya eso es Las muy sugerencias. subjetivo. Pero las formas Mm. objetivas de describirlo son muy poquitas, ¿no? Claro, Ok. en artes visuales, alguien puede describir el rojo. ¿Qué es el rojo? ¿O el azul? ¿O el verde? ¿Podemos nombrar qué es el verde? ¿Alguien tiene alguna definición para verde? Para decir, sí, pues la mezcla de amarillo y azul, ¿no? ¿Algo más? Ah, pues es color del pasto, de las verduras, etcétera, ¿no? ¿Algo más? Es el verde. El sonido todavía tenemos muchas categorías. Decimos, este es un do un poquito bajo, el do es aterciopelado. Bueno, también lo puedo decir respecto de un color. Este verde es aterciopelado, ¿no? O brillante. Todos los atributos que podemos decir podrían ser equiparables en un área con otra. Ahorita recordé a una psicoanalista, filósofa, semiótica, Julia Kristeva, que es búlgara, y ella tiene una teoría de que, por ejemplo, la música, ella, digamos que estudia dos aspectos del humano. Ella se basa mucho en las teorías de Lacan. Y entonces, por ejemplo, tiene una teoría de que cuando somos, por ejemplo, bebés, y todavía no hablamos, vivimos como en un mundo de sensaciones. O sea, el mundo del ser humano cuando es bebé es solo sensaciones y que no sabe qué le pasa y es una cosa como una incomprensión, ¿no? Y cuando comienzas a hablar, entonces ya entras en otro mundo que es el mundo simbólico, que es cuando ya empezamos a ponerle nombre a las cosas, ¿no? De que, me duele la panza, quiero comer, quiero leche, lo que sea. Entonces, ella dice que estos dos mundos existen en la música. O sea, no están como totalmente, cuando racionalizamos, por ejemplo, que estamos diciendo, aquí hay un acorde de quinta y no sé qué tanto, no le estamos quitando a la música esa parte de las sensaciones que nos genera, ¿no? Que también pueden ser sensaciones muy subjetivas. O sea, cada quien puede sentir cosas diferentes. Con la música de Bach, a lo mejor alguien se pone triste, a lo mejor otro se pone contento, qué sé yo, ¿no? Pero que la música, o sea, no, es diferente a las otras artes porque conlleva esos dos mundos todo el tiempo. Entonces, esa teoría me parece interesante porque en realidad, aunque nombremos cosas de la música, todavía el mundo de las emociones está ahí y el mundo de las sensaciones sigue ahí, ¿no? Bueno, Julia
Cristeva es hermana de Iván Castellona. Claro, 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 claro. Y seguramente que hay mucho diálogo entre ambas, ¿no? Sí, Lo que sí, ocurre, sí. lo que ocurre en música, digamos, hay algo que es una expresión previa al lenguaje, que al parecer es lo que usa Mozart dentro de su propia música, la expresividad de Mozart en las óperas, esta forma de expresar la alegría, la tristeza, óperas o el requiem, ¿no? Es la que porta la voz por fuera del lenguaje. Y es, a mi entender, la parte más importante de la música. Si una música es solamente lenguaje, no es nada. Pero podríamos también decir lo mismo en las artes visuales, o en la arquitectura, o en cualquier arte, creo yo, en la danza. Son los gestos, las expresiones más representativas de la voz, del ritmo, del modo de moverse, del modo de expresarse. Son expresiones básicas, ¿no? O sea, el niño antes de hablar ve una luz y balbucea y no sabemos que está describiendo la luz, que sería un prelenguaje, digamos, ¿no? Pero los niños encuentran incluso casi intuitivamente algunas palabras, ¿no? Como la palabra agua, ¿no? Papá, mamá, etcétera. Sí, hay un montón de palabras que incluso existen en muchos idiomas que son compartidos. Eso nos está indicando que efectivamente tenemos un conocimiento profundo de nuestra propia expresión sonora y que no la utilizamos. Creemos que nuestra expresión musical está solamente a través del lenguaje musical, y eso es falso. Eso es profundamente falso. Podemos tener una imaginación, podemos ponernos a imaginar música sin ese lenguaje, es decir, ¿qué es lo que imaginé? Pues hay algo que se está moviendo, que estaba sonando, no sé, pero sí me parecía sonar de una manera emotiva, afectiva, etcétera, ¿no? Y digamos, es parte de nuestros recursos, quizá el menos utilizado. A mi entender, es la manera en la que Mozart concebía su música. A partir de ese impulso original, espontáneo, profundo, Claro. que nos conduce a la voz, digamos, o que nos conduce al movimiento. Creo Bueno, que pero nos ha dado Jiré sí. Hernández, perdón. No, no. No, nada más iba a decir que, por ejemplo, que yo siento que en la improvisación esos impulsos aparecen bastante. O sea, si, bueno, no siempre, pero si los dejas que aparezcan, puede ser interesante también Esa puede ser una fórmula también, sí, de entrada a la improvisación, claro, claro. un poquito menos técnica, ¿no? Mm. ¿Cómo se dice? ¿Gire o giré? Diré. Giré. Ah, giré. Ajá, diré. Okay. Pues, ay, no sé. La verdad es que yo llevo mucha información y ¿Lleva mucho qué? mucha información. Ya. Pero, por ejemplo, cuando estaban hablando sobre la improvisación, me gustó mucho como la idea de experimentar en lugares o con objetos que normalmente no utilizas, ¿no? Y bueno, yo igual me sentí un poco como identificada porque en el piano pues ya me es difícil un poquito empezar a improvisar porque pues ya sé qué es lo que hay, ¿no? O sea, si pues te estás tocando esto mal porque ni siquiera está en un tono, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Entonces, pues sí, o sea, me llevo como la idea de empezar a experimentar, ¿no? Y también me acordé mucho del término ruidista de las clases anteriores y bueno, o sea, la verdad es que me suena muy interesante eso también, entonces tal vez voy a experimentar para ser ruidista en estos días. Y bueno, una pregunta, igual ya que estoy aquí. Cuando estaba hablando con Diego, le preguntó si el público iba a participar en la obra. ¿Hay obras o piezas en las que el público participa y cuáles son? O sea, Bueno, eso hay que indagar un poquito. Hay obras sí. muy abiertas. En los años 50 comenzó a
a pensarse en la participación del público, pero es algo, no sé, que forma parte de culturas muy antiguas. Por ejemplo, un citarista en la India, si va a presentarse en concierto, acompañado por voces o por un ejecutante de la tabla, instrumento de percusión, antes de comenzar, el público todo comienzan a entonar. Todo el mundo comienza a hacer un tono distinto y gradualmente están encontrando, antes de que comience la música, un tono común. Ese tono común es el que van a tomar los músicos, exactamente ese tono común, porque es la atmósfera para crear la música, para hacer su improvisación, si se quiere. Es una improvisación muy cultivada, digamos, muy elaborada. No es una improvisación fácil, hay que conocer ciertas reglas clásicas de los modos, de las escalas, etcétera, ¿no? Pero ahí está la participación del público como el que produce el ambiente previo a que se toque. Entonces, en cuenta, el público podía intervenir o no en música, por ejemplo, de John Cage o seguidores de John Cage. Y tuvo también digamos, una consecuencia de esta apertura, que fue crear una música que fuera didáctica. O sea, si yo digo lo que, por ejemplo, decía, si yo aludo a lo que diría Stockhausen, toquemos todos un ritmo que evoque al sonido del universo. Podemos imaginar qué sería eso. Sí, a lo mejor no coincidimos todos, pero es algo que todo mundo podemos hacer sin ser músicos. Esa forma de participación me parece muy estimulante y muy atractiva. Sí. En el caso de Diego, mi pregunta era concretamente si el público se iba a mover para escuchar la obra. Podría ser. No en concreto en la obra de Diego, pero es algo que se puede suponer, si se quiere. Por ejemplo, si en los círculos concéntricos los músicos van hacia la periferia, también se podría pedir que el público fuera hacia el centro. Entonces, lo que estaban viendo antes, con todos los músicos al centro, o rodeándolos igual, de pronto, en un movimiento colectivo, estarían todos rodeados por los músicos y tendría un significado. El público sería el futuro bebé dentro de esa fantasía. O sea, tiene un sentido. No es nada más el juego, ¿no? Como podría ocurrir con John Cage. Así que entre el público que haga lo que quiera. No, es una parte del juego para liberarse de las cadenas, digamos, académicas, pero también tiene un sentido, puede ser significativo, ¿no? Si el público está rodeando a ellos, se convierte en el vientre también. Y si el público se le asigna ese sonido que Diego, por ejemplo, le asigna al instrumental de acústico, se convierte justamente en eso, en el sonido amniótico, que puede ser otra forma de experiencia. Sí, claro que el público puede intervenir. Ok. El asunto aquí estaría en la poética, esencialmente. Sí. ¿Qué, Diego? Digo, es difícil saber, pero si se manifestaba en manera de música, pero yo sé que en las tragedias, en las representaciones de las tragedias griegas, en los anfiteatros, el público participaba. Y digo, no se puede saber a ciencia cierta si participaban con alguna manifestación sonora, pero sí intervenían entre todos. O sea, esto que estabas diciendo, ¿no? O sea, eso es algo que se remonta, creo, hasta todavía mucho más atrás. Una versión, creo, mucho más colectiva de la creación, me parece. Nada más era ese comentario. Okay. Bueno, jóvenes, pues yo creo que ya hemos llegado a algo así como el final. ¿Alguien quiere decir algo finalmente o ya ahí terminamos? ¿Les ocurre algún tema para que aborde yo la próxima sesión? Este tema fue muy abierto, o sea, ¿qué es lo que cada quien quisiera aprender?
En realidad yo lo que hubiera querido escuchar es qué tipo de enseñanza quiero para crear la música que busco. Esa es la pregunta de fondo, ¿no? ¿Tenemos ya la respuesta? ¿O puede haber muchas alternativas? Eso, o sea, dar lugar a ese tipo de preguntas. A mí me parece muy, muy importante. Nos vemos, que les vaya muy bien. Nos vemos, bye. Gracias. Chao. Gracias, Chao, adiós. Lupita. Buena Bye. semana, bye. Chao, nos vemos. Bye. Chao.